Me piden desde la Biblioteca de Aragón para celebrar el 23 de abril, este día tan extraño por el coronavirus, que recomiendo uno de mis libros. He elegido Vino del Mar, un libro que se publica justamente en septiembre de 2019 con motivo del pregón de la Feria de la Vendimia de Cariñena. Y es un libro que tiene mucho que ver con una novela que yo publiqué que se llama precisamente Cariñena, porque mi primer trabajo en Aragón en el año 78, concretamente en octubre, fue trabajar en la Vendimia de Cariñena. Primero estuve en el pueblo de Cariñena y luego enganché, como se decía entonces, durante 6 días en Alfamén. Entonces aquí está un poco todo eso. Primero, qué significa el mundo del vino, qué significan las bodegas, qué significa el trabajo, qué significa ese paisaje que a veces bajo el, digamos, los golpes de viento parece el oleaje del mar. Se habla de amor, se habla de personajes como Pilar Bayón, Ildefonso Manuel Gil, Simón Tapia Colman, y lo que de alguna manera yo creo que está ahí es un poco toda la proyección de una sensibilidad, de un cariño hacia un mundo realmente fascinante que es el campo de Cariñena y que es el mundo del vino.